Bienvenidos a mi clase de cardio. El día de hoy vamos a hablar sobre el pulso venoso yugular. El pulso venoso no es más que una onda de pulso que va a reflejar la hemodinámica del retorno venoso a las cavidades derechas, es decir, los cambios de presiones en la aurícula derecha. Se va a explorar a nivel de la yugular interna porque anatómicamente está mejor ubicada y se visualiza mejor el tope oscilante mayor del pulso venoso yugular. El pulso venoso yugular se corresponde con 3 ondas y 2 depresiones. Ya la vamos a ver más adelante. Esas 3 ondas y 2 presiones tiene un tope oscilante que normalmente es el seno X, que es más visible a nivel de la vena yugular. ¿Qué vamos a hacer? Cuando debemos tener en posición en decúbito al paciente, trazar una línea que sería nuestra línea de base desde el ángulo de Lewis. Hacemos una línea horizontal. Esa línea horizontal debe tener en paralelo otra línea que debemos trazar, que es donde vamos a ver el tope oscilante en la vena yugular. El mayor tope oscilante, trazamos la línea paralela de la horizontal del ángulo de Lewis y esos son los centímetros que vamos a medir. Vamos a decir que está a más 2, a más 3, a más 4 el pulso venoso yugular. ¿Por qué decimos a más 2, más 3, más 4? Bueno, porque se supone que el ángulo de Lewis, la aurícula derecha, que es la que estamos midiendo la presión de esta aurícula, está a 5 centímetros del ángulo de Lewis. Y el pulso venoso yugular es una estimación, puede llegar a ser una estimación un poco subjetiva, de la presión venosa central. No es muy exacta, pero es algo subjetivo de la presión, es un valor subjetivo de la presión venosa central, que lo normal es entre 8 y 12 centímetros de agua. Entonces, cuando decimos más 3 centímetros del ángulo de Lewis, estamos diciendo que la presión venosa central está a 8 centímetros de agua. Es importante el ángulo del paciente en 45 grados porque el tope oscilante no se va a modificar con la posición del tórax. Sin embargo, la aurícula derecha sí se va a modificar con respecto a la distancia del ángulo de Lewis. Por eso es que a 45 grados es mejor evaluar el pulso venoso yugular. Debemos tener en cuenta también que el pulso venoso yugular se diferencia del pulso arterial. ¿Cómo diferenciarlo cuando lo vayamos a explorar? ¿Qué sucede? Las venas son la presión es mucho más baja, maneja el volumen. Contienen menos músculo liso y las paredes son más distensibles. Y el tono es menor. Es rara vez palpable las venas. Son suaves, rápidas, ondulantes. Por lo general tienen sus tres elevaciones, porque tenemos la onda C, que ya la vamos a ver, y 2 valles. Las pulsaciones se eliminan con la presión ligera sobre la vena, justo sobre el extremo external de la clavícula. El nivel de las pulsaciones cambia con la posición y cae cuando el paciente está en posición vertical. El nivel de las pulsaciones casi siempre desciende con la inspiración. En cambio, en el pulso arterial, que sería en este caso el pulso carotídeo que estamos diferenciando, es palpable, es un empuje más vigoroso, tenemos una onda mayor y palpable. Las pulsaciones no se eliminan con la presión del pulso, tampoco cambian con la posición ni se modifican con la inspiración. Entonces, tenemos una correlación con lo que es el pulso venoso yugular con el ciclo cardíaco. Tenemos que saber primero que las cavidades derechas manejan volumen, no manejan presión. Entonces, para nosotros entender lo que es el pulso venoso yugular, debemos tener en cuenta siempre el ciclo cardíaco y las fases del ciclo cardíaco, que es la contracción isovolumétrica, la eyección, que es cuando el ventrículo pierde toda la sangre, relajación isovolumétrica y luego el llenado ventricular. ¿Ok? En este punto, que es la onda A, está la contracción de la aurícula. Hay contracción de la aurícula se está contrayendo, hay un cierre de la válvula auriculoventricular y cuando esta aurícula está bien contraída, está la contracción isovolumétrica, se produce la eyección, ¿ok? Porque se abren las válvulas auriculoventriculares no, sino la válvula aórtica, las sigmoideas. Al abrirse la válvula sigmoideas, que es en este punto, se abren las válvulas sigmoideas acá. En este punto, cuando se abren las válvulas sigmoideas, hay una eyección completa de la sangre del ventrículo y disminuye todo el volumen del ventrículo.
Esto es el seno X en el pulso venoso yugular, que corresponde a la sístole ventricular. Luego que ocurre la sístole ventricular, viene el llenado de la aurícula, se empieza a llenar nuevamente la aurícula, se llena la aurícula, hay una contracción auricular y luego nuevamente la eyección. La vamos a ver aquí más adelante. Tenemos entonces que la onda A, arriba, es la contracción de la aurícula. Cuando ocurre la contracción de la aurícula, en el máximo punto de ella empieza el primer ruido. Acá está, empieza el primer ruido, el R1. Luego que ocurre la contracción de la aurícula, empieza el primer ruido, es una onda presistólica. Luego de la onda presistólica viene la onda C, que aquí no está escrita, que es acá, que es una interrupción del pulso carotídeo. Es simplemente una deflexión, una interferencia del pulso carotídeo. Luego de esa interferencia del pulso carotídeo, viene lo que es el llenado activo, la sístole ventricular. En la onda A está el llenado activo ventricular. En el seno X viene lo que es la sístole ventricular, todo esto es el seno X, el sístole ventricular, y en este momento hay relajación de la aurícula. La aurícula se está relajando y el ventrículo se eyecta la sangre hacia las válvulas aórticas y pulmonar. Ok. Luego de este seno X viene el llenado auricular, ocurre el llenado auricular, nuevamente aumenta la presión de la aurícula, viene el llenado auricular y luego de este llenado auricular ocurre lo que es la apertura de la válvula tricuspide, de las válvulas auriculoventriculares como tal. Cuando se abren las válvulas auriculoventriculares viene el seno, en la onda Y, el seno Y, que es el llenado pasivo del ventrículo, que es el vaciamiento de la aurícula. Entonces la aurícula se contrae, luego se relaja, hay un llenado auricular y un vaciamiento auricular. La aurícula se contrae, se vacía, viene la sístole ventricular, en este momento se relaja la aurícula. Luego de que se relaja la aurícula, empieza nuevamente a llenarse, se llena la aurícula, se abren las válvulas auriculoventriculares y vuelve otra vez al vaciamiento de la aurícula, que es el llenado pasivo del ventrículo. ¿Ok? Bueno, otro dibujo para que nos quede más claro, contracción auricular en la onda A, se contrae la aurícula, hay un llenado aquí activo del ventrículo, luego aquí está el choque de la carótida. En el seno X empieza entonces ya la sístole ventricular, que es de R1 a R2, toda la sístole ventricular, y mientras tanto la aurícula se está relajando. Aquí hay mayor presión de la aurícula y aquí ya está relajada. Se relaja la aurícula, se ocurre la sístole ventricular y luego otra vez lleno la aurícula, la estoy llenando, lleno la aurícula, aumento, hay una onda B, aumento presión acá. Abro las válvulas auriculoventriculares, que serían estas acá, la tricúspide, y vuelve nuevamente al llenado pasivo del ventrículo. ¿Ok? Y vacío la aurícula. Entonces hay un vaciamiento de la aurícula. Bueno, unos datos semiológicos que hay que tomar en cuenta también, que saber que existen. Esto es más que todo para diferenciar cuando hay un pulso venoso y ante un pulso arterial, que son datos muy poco frecuentes, se utilizan, pero signo de Evans, cuando hay una pulsaciones aquí a nivel de movimientos, a nivel del lóbulo de la oreja, que es que refleja lo que es el pulso venoso regurgitante yugular. Y el signo de Müller, cuando hay unos latidos amigdalinos por el pulso arterial, no se ven en el pulso venoso regurgitante, están ausentes. Se modifica el pulso venoso yugular, aumenta transitoriamente cuando en el ejercicio, emociones, cuando hay aumento del retorno venoso por una compresión hepática, maniobras de Azulay, que es la elevación de los miembros inferiores. Disminuye con deshidratación severa, hipovolemia, pérdida de sangre o líquido, expansión del lecho vascular por vasodilatación. Ok,
Entonces, cuando hay irritación yugular, tenemos que tomar en cuenta si es bilateral, si es unilateral, si hay presencia de latidos o no. Cuando la es bilateral con ausencia de latidos, sospechamos una compresión externa o trombos de la vena cava superior, síndrome mediastínico inflamatorio o tumoral. Cuando es bilateral pero hay latidos visibles, una insuficiencia cardíaca derecha, signos de hepatomegalia o edemas periféricos, taponamiento cardíaco o pericarditis constrictiva. En la irritación yugular izquierda, signos de González-Sabatier o patología del callado aórtico. Ok, empezamos con la patología. En la onda A, que ya lo aclaramos bien, que es la contracción de la aurícula. Cuando está la contracción de la aurícula, ocurre la onda A. ¿Cuándo es patológica? Cuando hay una onda gigante. ¿Qué pasa cuando hay una onda gigante? Hay una dificultad o resistencia del llenado activo del ventrículo, ya sea a nivel de la válvula por una estenosis tricuspidia, estrechez de las válvulas pulmonares, hipertensión pulmonar, o a nivel del ventrículo, que sería por hipertrofia concéntrica, hipertensión pulmonar, sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Entonces hay una disminución del volumen del llenado pasivo del ventrículo. ¿Ok? Por una dificultad a nivel de la válvula tricuspide. En la onda patológica tenemos esta es la gigante, es presistólico, un pulso penoso presistólico positivo, hay una ligera irritación yugular y esta onda es palpable cuando supera los 14 milímetros de mercurio. La onda en cañón es cuando hay una simultaneidad en la contracción auricular y ventricular, puede ser esporádica o permanente. ¿Qué pasa? Acá tenemos el nodo sinusal y acá el nodo auriculoventricular. Este está encargado de la contracción de la aurícula. Esta es la aurícula. Acá sería el ventrículo, esto es el ventrículo, ¿no? Y para acá ya sería el retorno venoso. Ok, entonces, ¿qué pasa acá? Esta es la válvula tricúspide que va de la aurícula al ventrículo. Ok, entonces cuando hay una contracción, una onda cañón permanente, porque hay una taquicardia por reentrada nodal, un escape accesorio, un ritmo auriculoventricular, es porque hay una contracción ya en otro lado de estos nódulos que nos está mandando la señal de conducción permanente. Pues entonces esta onda cañón permanente es rítmica y regular. La onda cañón esporádica es porque esta simultaneidad de contracción de aurícula y ventrículo se puede dar por un bloqueo AB completo, por unas contracciones prematuras supraventriculares, ventriculares o taquicardia ventricular. Y son totalmente rítmicas y aisladas. Porque acá, en estas ondas a cañón, vemos que son un poco rítmicas, es una crisis de taquicardia paroxística supraventricular. Ocurre casi simultaneidad en la ventricular con la onda P, que es la contracción auricular, y si la crisis es de muy alta frecuencia y sobre todo prolongada, produce una irritación yugular permanente moderada y pulso hepático. El ritmo B, acá, es el ritmo de la unión AB, en el que también existe coincidencia de la sístole auricular con la sístole ventricular. Y la frecuencia de las ondas es muy inferior. Es más inferior que el primer ejemplo. Acá tenemos las esporádicas. Esporádicas no son espaciadas. El pulso venoso normal está interrumpido por una onda gigante, cañón, provocada por una son extrasístoles ventriculares con conducción retrógrada a las aurículas. ¿Okay? Acá, en el ejemplo B, es una disociación del AB por un bloqueo AB completo. Se observa una asociación de ondas A interrumpidas por ondas A intermedias y otras ondas A cañón. ¿Okay? Cuando tenemos ausencia de la onda A, hay ausencia por una desaparición de la onda A, fibrilación auricular, en ausencia y insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa acá? No existe contracción de la aurícula. La fibrilación auricular no existe contracción de la aurícula y se mantiene un pulso venoso sistólico negativo. Como no hay insuficiencia cardíaca, podemos tener todavía un seno X dominante, una sístole ventricular todavía conservada. Entonces, el colapso sistólico se va a mantener. En cambio, en la insuficiencia cardíaca, no vamos a tener una sístole ventricular conservada, se aumenta la turgencia yugular, desaparece el colapso sistólico X, se percibe con mayor facilidad el colapso y a pesar de su menor
Colapso Y a pesar de su menor magnitud. Ok, un pulso venoso ondulante, anormalidad de la onda A. Un pulso venoso ondulante. Hay una ondulación muy rápida con yugulares injuritadas moderadamente en las que no es posible distinguir con claridad ondas y valles. Y se observa con el aleteo auricular. Esto es para cuando hay flúter auricular. No se puede precisar muy bien. Solo se ven las ondas a cañón esporádicamente. Acá es cuando la frecuencia la tenemos en 300 latidos por minuto. En esta paciente existe variación de la frecuencia, regular y espontánea, inducida por maniobras de estimulación vagal. Okay. Es un pulso muy fino, es un pulso rápido. Pulso venoso positivo, onda B sistólica. Recuerden siempre que la onda B es cuando hay un llenado auricular. Ahí está el llenado auricular, está la abertura de la válvula tricúspide. Se está llenando la aurícula. ¿Qué pasa en este punto? Que cuando se está llenando la aurícula y hay una regurgitación de la sangre por una insuficiencia tricuspidea, ya sea funcional u orgánica, se va a ver esta onda B sistólica, es una B que se puede palpar, más que todo en la insuficiencia tricuspidea funcional, ¿ok? Porque no existe un reflujo tricuspideo que determina que el pulso venoso sufre una verdadera arterialización. Lo llaman también pulso venoso arterializado, porque aparece la onda palpable. Es cuando hay una regurgitación de la sangre. Entonces estamos, el llenado auricular, se está llenando la aurícula, aparte de que llega la sangre al llenado auricular, hay una regurgitación, entonces se vuelve una onda B sistólica. Cuando hay una insuficiencia tricúspide más fibrilación auricular, podemos observar una onda B sistólica más pronunciada y más arterializada. Y la falta de la contracción auricular, del vaciamiento de más o menos completo de su contenido sanguíneo, hace que el flujo ventricular se transmita mucho más fácilmente hacia el sistema venoso, por lo que la onda de regurgitación sistólica alcanza una mayor amplitud. Entonces, en un paciente con insuficiencia tricúspide más falla en la contracción auricular, que sería en FA, la arterialización de la onda se vuelve mucho más pronunciada. El pulso venoso positivo, esto es cuando tenemos un ritmo sinusal, no tenemos FA, sino que la onda A va a estar presente, hay contracción auricular. En este punto, cuando hay contracción auricular y una onda B sistólica o arterializada, el pulso regurgitante gemelo se vuelve gemelo porque hay dos ondas. Hay dos ondas que se pueden palpar, que son visibles, que sería la onda A gigante y la onda R, que es el pulso arterializado, que es por la onda B. La onda B grande, patológica, también se debe a que hay un aumento del llenado de la aurícula derecha, porque hay un retorno venoso llegando normal, pero hay un cortocircuito que también nos está haciendo que llegue sangre a la aurícula derecha. Eso se puede dar por alguna cardiopatía congénita, por comunicación interauricular o un drenaje venoso pulmonar anómalo. Hace que la onda B también se refleje grande, sin embargo es de menor amplitud que la sistólica y puede ser de mayor o igual amplitud que la onda A. Tenemos también un seno Y de caída profunda. ¿Qué pasa con el seno Y? Les había comentado que en la insuficiencia tricúspide funcional va a haber un seno Y profundo y una caída rápida. ¿Qué pasa? Cuando tenemos una onda B sistólica que se arterializa el pulso venoso, el flujo que va de la aurícula al ventrículo no hay filtro o no lo detiene ni la válvula y va a ser profundo y rápido cuando es funcional. Cuando la insuficiencia tricúspide es orgánica, este seno Y no se pone tan profundo porque si es por una estenosis o por engrosamiento en la válvula, va a haber un poco de resistencia en ese flujo, no hay una caída rápida de él. Y también cuando en la pericarditis contractiva también se puede ver un seno Y profundo. Entonces hay un vaciamiento de la aurícula derecha, un llenado pasivo rápido del ventrículo, sin dificultad, sin filtro y pasa rápido de aurícula derecha y por eso es profundo.
Bueno, hasta aquí es el pulso venoso yugular. Aquí está la referencia de los libros de semiología que se usaron para la clase. Espero les haya gustado y sigan viendo videos de mi clase de cálculo.